Una buena tarde, tengan todos bienvenidos al informativo de NTN 24. Hasta ahora Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes. Feliz jueves, Carlos. Hola Ruth, bienvenidos todos. 60 minutos, nos actualizamos con lo que es noticia alrededor del mundo. Bienvenidos, es alarmante la advertencia del gobierno de Colombia en torno al éxodo venezolano. Desde España, el canciller Carlos Holmes Trujillo ha afirmado que el número de migrantes venezolanos que huye de la dictadura de Nicolás Maduro puede llegar a superar los 8 millones. Y esta cifra que afectaría directamente al territorio colombiano, pues según el diplomático, la nación suramericana se estaría preparando para acoger a 2.8 millones de venezolanos. Cada día cientos de venezolanos escapan de la crisis en pocas maletas, empacan su vida para probar suerte lejos del país que los vio nacer, y a la fecha ya se cuentan por millones los que viven en el exterior, siendo Colombia el país que ha acogido a más de ellos, una problemática que crecería exponencialmente para el próximo año, así lo advirtió desde España el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Hay organizaciones serias que indican que de continuar las cosas como van en Venezuela, el próximo año, hacia finales del próximo año, podrían haber 8 millones de venezolanos que habrían dejado su país. Si esa es la realidad en el caso colombiano, que recibe más o menos el 34% de ese flujo, tendríamos en nuestro país 2.8 millones de venezolanos. Migración que representa un desafío para el Ejecutivo colombiano, pues los recursos se hacen insuficientes. Es por eso que se extendió un llamado a la comunidad internacional. Tenemos que solicitar que los ojos de la comunidad internacional se posen sobre esa realidad desafiante que estamos viviendo en nuestra región y que los niveles de cooperación se incrementen. Hace poco llegó a mis manos una comparación de lo que per cápita en este momento recibe un migrante venezolano comparativamente con lo que le es dado a un migrante sirio, y la diferencia aterra. $68 en el primer caso, $560 en el segundo caso. Por su parte, el canciller del gobierno español destacó la labor que ha llevado a cabo la administración de Iván Duque. Hay, sinceramente, que felicitar a Colombia por el esfuerzo que hace desplegando servicios públicos que puedan atender a esa población. Su política de puertas abiertas, que contrasta con otras políticas de puertas cerradas que hemos presenciado en Europa ante problemas mucho menores, infinitamente menores, debe ser ensalzada y apoyada. Y respaldó el pedido de ayuda humanitaria para atender al éxodo venezolano. Tendríamos que preguntarnos qué pasaría en España si de repente por la frontera de Portugal apareciesen 1,5 millones de personas buscando cobijo. ¿Cuál sería la reacción de nuestra sociedad tan preocupada y atemorizada por las llegadas que se cuentan en escasos miles por el Mediterráneo? Seguramente todo problema tiene que ser valorado en términos relativos con el que sufren otros. Y el nuestro, señor canciller, es infinitamente menor que el suyo y ustedes le hacen frente con muchos menos lamentos y con mucha mejor voluntad que los europeos. La última cifra oficial del gobierno colombiano indica que en el país hay 1.408.055 migrantes venezolanos. Y durante este foro, el jefe de la diplomacia colombiana ha defendido el compromiso de su gobierno con la salida del poder de Nicolás Maduro. Sin embargo, ha dicho que Colombia no apoyó el diálogo auspiciado por Noruega, porque iba a ser una oportunidad para que el régimen venezolano generara desencuentros en los sectores políticos y dificultara así una salida democrática a esta crisis. Trujillo García ha reiterado además las denuncias de su gobierno acerca de que el régimen madurista alberga y protege a organizaciones narcocriminales que operan en Colombia. La posición nuestra sobre lo que ha propiciado y favorecido Noruega, y esto lo digo con todo respeto, nosotros nunca apoyamos ese proceso de negociación. Nosotros apoyamos el itinerario definido por el presidente Guaidó, al cual hizo referencia Lilian aquí hace un rato. Fin de la usurpación, transición y convocatoria de elecciones. Y no lo apoyamos porque siempre entendimos que en esta oportunidad se iba a repetir lo mismo que había acontecido en el pretérito, es decir, que esa circunstancia iba a ser aprovechada por la dictadura para enfriar el proceso político, para generar desencuentros entre las fuerzas de la oposición y para permanecer, no para abrirse en forma auténtica a la posibilidad
de una salida política tranquila construida por los venezolanos. Y su actitud hoy, frente a lo que fue la propuesta del presidente Guaidó y todas las fuerzas que lo respaldan, sí que demuestra lo que es su posición frente a este tipo de procesos. ¿Por qué no responde a esa propuesta? ¿Por qué guarda silencio y no se vuelve a sentar? ¿Por qué no responde a semejante pragmatismo y apertura desde el punto de vista de las fuerzas que han venido acompañando la ilusión de ese cambio democrático? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el retiro de la mesa? ¿Por qué no se sienta? Si en realidad estaba planteando algo que obedeciera al espíritu auténtico de lograr, mediante conversaciones, un acuerdo político, debería estar sentado, porque la propuesta que hay sobre su mesa es una propuesta inspirada por realismo y por bondad desde el punto de vista de lo que debe ser el futuro de los hermanos venezolanos. Expertos en migración aseguran que el éxodo seguirá creciendo mientras no se resuelva la crisis que vive Venezuela. Los ciudadanos están buscando refugio en otros países por la creciente inflación, la escasez de medicamentos, la crisis también en el sector educativo, entre otros muchos factores. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte hasta ahora. Oliver, adelante. Ruth, Carlos, una buena tarde para ustedes. Así es, en Venezuela ha habido reacciones sobre estas declaraciones del canciller de Colombia. Pues el diputado Ángel Medina, quien también es representante del Parlasur, ha dicho que mientras no se produzca un cambio político en Venezuela será muy difícil frenar este flujo migratorio de ciudadanos hacia el hermano país. También tuvimos la oportunidad de conversar con el diputado José Gregorio Correa. Él es también representante del Parlatino. Él ha hablado de esta resolución que establece que los niños que nacieron a partir del año 2015 y hasta la fecha tienen la posibilidad, la oportunidad en Colombia de obtener la nacionalidad, y esto por supuesto es un atractivo, es un plus para los venezolanos que desean emigrar. Vamos a verlo. Aquí no hay una migración, aquí hay un proceso masivo de huida de Venezuela producto de la enorme crisis que estamos padeciendo, y eso claramente lo entiende la región, que está levantando la alerta una vez más, que está solicitando recursos a la comunidad internacional una vez más, pero que además entiende que la única manera de contener esta huida masiva de venezolanos es a través de un cambio político tan necesario que sea urgente en este momento en Venezuela. La migración hacia Colombia cada día aumenta, y lo que nosotros le pedimos siempre a Colombia es comprensión, atención hacia los venezolanos, porque los venezolanos se van en busca de nuevas oportunidades. El número no es que no importe, sino que los venezolanos no son un número, tienen rostro, tienen cara, tienen necesidades, y el primer destino que buscan siempre es Colombia, bien para quedarse o para ser un país en tránsito. Ruth, Carlos, también tuvimos la oportunidad de conversar con los ciudadanos, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, ese que de alguna manera está pensando en irse del país producto de la crisis. Ellos han dicho que esta cifra que ha revelado también el canciller de Colombia pudiera incluso quedarse corta. Sí, yo creo que se queda corta. La gente tiene tanta necesidad que está huyendo del país, y tenemos que salir para darles un futuro también a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestros seres queridos. En el año 2020 pudieran estar unos 2.600.000 venezolanos en Colombia. Yo creo que algo más, mucho más. La situación como está en el país está tan negativa que todo el mundo anda buscando soluciones, pues. Y aquí no hay soluciones de ninguna clase. Los diputados de la Asamblea Nacional también han dicho que Ecuador, Perú y Chile han puesto restricciones a los venezolanos que deseen emigrar, y no se descarta que Colombia también pueda tomar medidas, y es totalmente respetable por tratarse de que es un país soberano. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver, por tu reporte. Vamos a hablar de congresistas de Estados Unidos. Han hablado con NTN24 sobre estas alarmantes cifras de migrantes venezolanos que llegan a territorio colombiano. Aseguran los legisladores que el costo que enfrenta Colombia por este fenómeno no tiene precedentes en la historia del hemisferio. Colombia está enfrentando no simplemente la amenaza del ELN y la FARC y los grupos criminales y todos los otros problemas que tiene un país que está desarrollando, sino también que tiene estos elementos criminales operando abiertamente con el apoyo de un país vecino. Y encima de eso también el costo de asumir más de 1.4 millones de personas que han huido de eso, y esa cifra puede crecer. Esas drogas han sido traficadas a los mercados, que es lo que trae el dinero, con la participación y el apoyo
del régimen de Maduro. Económicamente veo el país progresando, pero también tiene un riesgo enorme con Venezuela, con 1.4 millones de venezolanos que ahora están auspiciados en Colombia, que no puede mantener el gobierno colombiano. Yo creo que el liderazgo en Colombia está comprometido con implementar las reformas, se está moviendo hacia adelante y con fuerza, se está esforzando para terminar el tráfico de drogas, implementando el proceso de paz de una forma que sea sostenible. Y creo que tienen tremendos retos por factores externos, la mayoría de ellos que vienen de Venezuela, y creo que este es un reto muy grande, recibiendo toda la ayuda adicional de la comunidad internacional. Día de luto nacional en México, banderas a media asta en el país al conmemorar el segundo aniversario del devastador terremoto que azotó el centro del país en septiembre de 2017. Con varios actos se rinde tributo a las 370 personas que perdieron la vida en el sismo y las réplicas que le siguieron. El acto central tuvo lugar en el Zócalo de la capital. Allí bomberos, policías, miembros del ejército y parte del gabinete rindieron homenaje a las víctimas. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó los actos en los que también se rindió homenaje a las víctimas del terremoto de 1985. Por ser un día especial de luto nacional, por eso se izó la bandera a media asta, no vamos a tener la rueda de prensa de todos los días. Hay polémica en Canadá por esta fotografía en la que aparece el primer ministro Justin Trudeau disfrazado de Aladino. El retrato fue tomado en el 2001 durante una fiesta en una escuela privada en donde Trudeau ejercía como profesor. Representantes de los partidos de oposición calificaron este hecho como un acto racista. El premier canadiense pidió disculpas y reconoció que fue un error del pasado haber representado a Aladín negro. Esta fue una de las fotografías revelada por la revista Time que desataron la controversia en Canadá. Vestido con turbante y pintado con maquillaje oscuro, aparece junto a 4 mujeres el entonces profesor de la prestigiosa escuela privada de West Point Grade de Vancouver, Justin Trudeau. En 2001, cuando era docente en Vancouver, asistí a una gala de fin de año cuyo tema era las noches de Arabia y yo me vestí con un disfraz de Aladino y me puse maquillaje. El primer ministro pidió perdón y reconoció que fue un acto racista. No debía haber hecho eso, fue un error, debería haber sido consciente y lo lamento profundamente. Fue algo que no creí que fuera racista en ese momento, pero ahora reconozco que fue algo racista y lo siento profundamente. La lluvia de críticas contra el premier canadiense tiene lugar a un mes de las elecciones generales en el país, en las que Trudeau intentará ser reelegido en el cargo. Los contrincantes políticos del primer ministro aprovecharon la ocasión para arremeter en su contra. Llevar la cara marrón es un acto de burla abierta y racismo. Fue tan racista en 2001 como en 2019 y lo que los canadienses vieron esta noche es alguien con una completa falta de juicio e integridad y alguien que no es apto para gobernar este país. Las personas que la ven van a pensar en todos los momentos de su vida en los que se burlaron de ellos, en los que fueron heridos. Quiero hablar con todos los que siguen sintiendo el dolor del racismo. Pese al revuelo causado, Trudeau se negó a contestar si creía que debía presentar su dimisión, después de que varios candidatos a diputados para las próximas elecciones renunciaran tras descubrirse posiciones racistas en mensajes compartidos en el pasado en sus redes sociales. El ex vicepresidente de Odebrecht, Enrique Valladares, ha sido encontrado sin vida el día de hoy. Valladares fue uno de los ejecutivos de la multinacional brasileña que cooperó con la justicia para dar información sobre las coimas ofrecidas por la compañía en la región. Según familiares, el cuerpo del empresario ha sido hallado en su residencia en Río de Janeiro. Se desconocen las causas de su muerte. Ley de emergencia alimentaria en Argentina. El Congreso aprobó el proyecto de ley que permitirá destinar recursos a planes sociales y comedores comunitarios. Contempla esta iniciativa además un aumento
del 50% en las partidas de ayuda y asistencia alimentaria, que equivale a unos 135 millones de dólares. Esto busca paliar los efectos de la grave crisis económica en los sectores más pobres. La declaratoria de la emergencia se va a extender hasta el 2022. La crisis económica en Argentina pone en riesgo la industria de los preservativos. La venta de los condones ha caído 8% y de las pastillas anticonceptivas el 6% en el primer semestre del año. Esto de acuerdo con cifras del Colegio Farmacéutico, pero esta caída se ha incrementado drásticamente en los últimos 2 meses tras la debacle financiera que sufre el país sudamericano, ubicándose en 25 y 20% respectivamente, de acuerdo con expertos sanitarios. La situación está generando alarma en las autoridades ante el peligro del aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Legisladores en Estados Unidos están alertando sobre la necesidad de proteger a los menores de edad no acompañados que llegan a la frontera intentando ingresar a la Unión Americana. Agentes de patrullas fronterizas coinciden en que los centros de detención a los que son llevados estos pequeños no son un lugar apropiado para mantenerlos por tiempo indefinido. Emiliana Molina está en la sede del Congreso en Washington y tiene más información. Emiliana, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en esta audiencia en Washington, agentes de la patrulla fronteriza aseguran que el número de migrantes que están ingresando de forma irregular a Estados Unidos y deben permanecer en centros de detención están desestabilizando estas agencias gubernamentales que se quedan sin fondos para lidiar con el número de migrantes. Pues es muy triste lo que está pasando y ellos mismos están diciendo que los niños que están detenidos se ponen más traumados y tenemos que preguntar qué vamos a hacer en esta situación, qué podemos hacer para que ellos más rápido puedan salir de detención. Por lo tanto, nosotros queremos instar a que ustedes sepan la situación a lo largo de la frontera y es limitado para nuestro trabajo. Tenemos que reconocer que nosotros llevamos y proveemos el transporte para todos estos niños, iniciamos el proceso para prepararlos de cara a todo el proceso migratorio que esto implica. Hemos visto el aumento cada mes desde hace un tiempo, entonces queremos acciones tan rápido como sean posibles para que nuestras agencias puedan tener los fondos y también la asistencia necesaria para poder asistir a todos estos niños y estas personas en general. Y es que según agentes de la patrulla fronteriza, el trato inhumano se debe en parte también a la falta de fondos que necesitan estas agencias gubernamentales. Sin embargo, congresistas demócratas como el representante Ruiz de California están intentando pasar medidas a nivel federal para prevenir este tipo de condiciones en los centros de detención. No estoy satisfecho de las respuestas. No contestaron mis preguntas. Ellos sabieron que los niños iban a sufrir tremendamente por el resto de la vida y todavía los separaron de sus padres y ahora todavía están deteniéndolos en situaciones muy inhumanas que está aumentando las enfermedades y los problemas de salud mental y salud físico de los niños. Y es que parte de los tratos inhumanos a los que se refieren legisladores como Ruiz está, pues primero, que ahora los agentes de inmigración están transportando a los menores de edad en la mitad de la noche para evitar hostigamiento a los agentes federales de ICE de parte de las comunidades que están en contra de la detención de estos menores. Por otro lado, también está el hecho de que en algunos centros de detención estaban restringiendo el acceso de las mujeres adolescentes a tan solo una toalla higiénica por día, lo cual estaba permitiendo que estas menores de edad estuvieran menstruando visiblemente dentro de los centros de detención. Les estaban negando también acceso a las duchas y a jabón. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Emiliana, gracias por tus reportes de la capital estadounidense. Acción y ambición. Esto es lo que dice la ONU que se necesita para avanzar en la implementación de políticas públicas para mitigar el impacto del cambio climático en el planeta.
El costo de no hacer nada será muy alto para millones de personas alrededor del mundo. Así lo ha advertido hoy un panel de expertos desde la sede general de Naciones Unidas en Nueva York. Vamos hasta allá con Alejandro Rincón, que tiene la noticia. Alejandro, buena tarde, adelante. Hola, buenas tardes. Expertos de la Federación Internacional de la Cruz Roja entregan esta nueva voz de alarma. Aseguran que no hacer nada en términos de políticas públicas para mitigar el impacto del calentamiento de nuestro planeta va a tener un costo humanitario sumamente alto, que se puede ver incluso desde ahora. Remiten ellos, por ejemplo, a lo que sucedió con el huracán Dorian de categoría 5 que devastó a Bahamas. Una destrucción intensa como nunca se había visto allí, que tiene ahora mismo a miles de personas enfrentando difíciles condiciones. Son este tipo de circunstancias las que recientemente motivaron, por ejemplo, una voz de llamado de alerta también de la Secretaría General de Naciones Unidas, entidad que se prepara justo para una nueva cumbre sobre el clima, en donde se espera que los gobiernos del mundo tomen acciones concretas sobre esta causa. Mi mensaje a todos los líderes será simple: poner a las personas primero, sus necesidades, sus aspiraciones, sus derechos. La gente quiere soluciones, compromisos y acciones. Llamados de atención como el del secretario general Antonio Guterres, a quienes ustedes acaban de escuchar, se espera que hagan eco en particular en gobiernos como el de los Estados Unidos, que a través de toda una serie de políticas ha demostrado estar en contra de todas las plataformas que buscan mitigar el impacto del cambio climático. Precisamente en las últimas horas, la principal líder del movimiento juvenil ecologista a nivel global que lucha por esta causa, que los gobiernos hagan más para frenar el calentamiento global, Greta Thunberg, entregó declaraciones al Congreso de los Estados Unidos en el que le hizo el siguiente llamado a Washington. No quiero que me escuchen a mí, sino que escuchen a los científicos, y quiero que antepongan esto, la ciencia, y quiero que se tome acción verdadera. Así que yo solo quiero informarlos sobre esta amenazante crisis, porque existe una crisis existencial en realidad. A propósito de Greta Thunberg, en el transcurso del viernes ella va a regresar a la ciudad de Nueva York con el objetivo de participar de los denominados Viernes por el Futuro o la Huelga Climática, una iniciativa creada por ella y que ha hecho eco alrededor del mundo, no solo de la Gran Manzana y varias ciudades de los Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Se prevé que salgan a manifestarse los jóvenes en reclamo a los gobiernos del mundo para que se comprometan verdaderamente con la mitigación del cambio climático. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Alejandro, muchas gracias por tu reporte. En medio del debate del programa La Noche de NTN 24, Felipe Mujica, uno de los firmantes del acuerdo del partido minoritario con el régimen de Nicolás Maduro, ha lanzado un comentario homofóbico contra el analista político Gustavo Tobar, abogado y defensor de derechos humanos. De esa manera discuten solamente los animales y yo no formo parte de eso. Yo ojalá tú tengas la capacidad de decirme animal, tú no vas a pegar gritos, tú lo que eres un traidor, y dices las barbaridades que te da la gana y lo dices de Miami y tú eres un homosexual y tú eres un homosexual, ¿vale? Tú eres un homosexual, tú eres un homosexual. Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG venezolana Foro Penal, ha rechazado la declaración de Felipe Mujica, esta actitud contra Gustavo Tobar en el programa La Noche de NTN 24. En su cuenta de Twitter, Alfredo Romero ha escrito: rechazamos la homofobia y la discriminación en todos sus aspectos. El fiscal general designado por la constituyente madurista en Venezuela ha presentado nuevas fotografías del presidente interino con miembros de la banda criminal Los Rastrojos. Tarek William Saab insistió en que Juan Guaidó mantiene estrechos vínculos con el grupo paramilitar colombiano al mostrar dos nuevas imágenes en las que se ve al mandatario encargado cuando cruzaba la frontera. Todo esto surge luego de que Guaidó insistiera la semana pasada en que no conocía a esas personas con las que se tomó las fotografías en el área fronteriza. Estos delincuentes que les sirvieron, repito, de protección para que entrara ilegalmente a Colombia. Y es lo que está investigando el Ministerio Público, y anuncio que en pocas horas va a haber una detención muy importante en Venezuela contra uno de estos narcos paramilitares pertenecientes a la banda Los Rastrojos.
Banqueros en el estado de la Florida debaten hoy sobre las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela y el impacto que generan en los usuarios. Según ellos, la falta de claridad de la orden ejecutiva del mes pasado que pedía congelar todas las transacciones bancarias a personas y empresas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro terminó perjudicando a muchos venezolanos. Paola Serna, en Miami, tiene el reporte. Paola, adelante, buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, esta orden ejecutiva de los Estados Unidos que fue realizada el pasado 5 de agosto, en la cual se pedía congelar las transacciones bancarias que incluyeran personas o corporaciones que estuvieran registradas o que hubieran sido señaladas de tener vínculos con el gobierno venezolano, pues generó un pánico a nivel de la banca que comenzó básicamente a bloquear todo tipo de cuentas ya que no habían unas directrices claras. Después de esto se pidió a la OFAC, por lo menos el gremio de banqueros de la Florida, aclarar exactamente qué individuos o cómo funcionaba esta orden ejecutiva. Esto ha hecho que el día de hoy alrededor de 200 banqueros se reúnan para discutir esta nueva licencia que ha dado la OFAC y que permite incluir a más personas, más venezolanos que se encontraban con cuentas congeladas o a quienes no les habían podido abrir tipos de cuentas o realizar operaciones debido a que no estaba clara cuáles eran las medidas de la orden ejecutiva que había dado los Estados Unidos en contra de estas personas y corporaciones. Cualquier individuo que está actuando o ha actuado por parte del gobierno. Y esa definición tenía ninguna limitaciones. Y la interpretación de los abogados es que sin limitaciones, el alcance de esa definición iba a agarrar cualquier persona en cualquier momento. Trabajó por el gobierno, representó el gobierno, no importa si era hace 20 años, 30 años, 5 años. Como resultado, los bancos estaban empezando a restringir y o bloquear esas cuentas. La orden ejecutiva requería que cualquier persona, aunque fuera empleado presente o pasado, sería bloqueado, ¿no? La licencia 34, que es la que emitió OFAC la semana pasada, quedan sin bloqueo cualquier persona que ya no es empleado del gobierno, incluyendo personas que ahora mismo renuncian. Si renuncian en este momento a ser empleados del gobierno, entonces quedan liberados de ese bloqueo. La información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Paola, muchas gracias por tu reporte desde Florida. Nueva pausa y cuando... Estados Unidos respalda la intención de Arabia Saudí de defenderse tras los ataques a sus instalaciones petroleras el sábado pasado. Durante su visita al país, el secretario de Estado Mike Pompeo ha calificado de acto de guerra ese atentado que atribuyó a los rebeldes hutíes de Yemen apoyados por Irán. Pompeo también va a visitar Emiratos Árabes Unidos, allí se va a reunir con el príncipe heredero de Abu Dhabi. Sigue siendo incierto el futuro político de Israel, esto luego de las elecciones legislativas del día martes. En un intento por desbloquear el panorama, el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, ha hecho un llamado a crear un gobierno de unidad. Sin embargo, desde la otra orilla política, el centrista Benny Gantz no parece ceder y aseguró que quiere ser él quien encabece un nuevo gobierno. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, instó el jueves a su principal rival, el general Benny Gantz, a formar un gobierno de unión. Tras las elecciones legislativas del martes en las que quedaron virtualmente empatados, ninguna de sus fuerzas políticas tiene cómo reunir los 61 escaños necesarios para gobernar, ni siquiera apoyándose en sus aliados. Durante la campaña exhorté a formar un gobierno de derecha. Desgraciadamente, los resultados de las elecciones muestran que no será posible. Por ello, la única opción es formar un gobierno de unión tan amplio como sea posible, conformado por todas las personas que quieren al Estado de Israel. Se trata de un giro brutal en el discurso de Netanyahu, que la noche del miércoles planteó que el país tenía dos opciones: un gobierno de derecha dirigido por él o un gobierno peligroso que se apoye en los partidos árabes, un ataque indirecto a Gantz. El candidato opositor afirmó el jueves que quiere ser primer ministro de un futuro gobierno de unión nacional que saque al país de la parálisis política. Estoy interesado y tengo la intención de formar un gobierno de unidad amplio y liberal encabezado por mí. Un gobierno que exprese la voluntad del pueblo y nuestras promesas básicas para la gente.
Ambos buscan evitar unos terceros comicios desde abril, cuando Netanyahu no logró formar una coalición para gobernar y se disolvió el parlamento. Hay expectativa en el Reino Unido por el fallo de la Corte Suprema sobre la decisión del primer ministro Boris Johnson de cerrar el Parlamento. Los 11 magistrados de la máxima Corte británica van a dar a conocer su veredicto a principios de la próxima semana. Así lo ha informado la presidenta del tribunal, mientras que el líder conservador asegura que su intención fue tener un espacio para organizar su plan de gobierno. La oposición acusa de bloquear las cámaras para ganar tiempo y conseguir sacar adelante su promesa de ejecutar el Brexit previsto para el próximo 31 de octubre. Un hombre armado amenazó con hacer explotar un puente del metro de Kiev, la capital de Ucrania. Este incidente hizo que se desplegara un fuerte operativo policial y, como medida de prevención, se suspendiera el tráfico de automóviles y de trenes. El sospechoso llegó al lugar a bordo de un carro, sacó un objeto parecido a un artefacto explosivo y un fusil y de inmediato empezó a disparar. Después de 2 horas de negociación, el hombre se entregó a las autoridades. Miles de peces han aparecido muertos a orillas de un lago en el norte de Grecia. Las autoridades han informado que los animales fallecieron producto de las altas temperaturas, también la sequía que se registra en la zona. Han informado que el nivel del agua en este sitio ha disminuido un 70% en los últimos 3 años, causando graves daños a la naturaleza y a las especies. Gracias, Juan, por la información. Y antes de cerrar, Barranquilla abre sus puertas para los amantes de la lectura con la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de esa ciudad colombiana. Este año, el encuentro literario cuenta con la participación de más de 60 invitados. NTN 24, por supuesto, en el lugar de la noticia, con Jairo Patiño. Jairo, adelante, buena tarde. Compañeros, buenas tardes. El saludo es cordial desde Barranquilla. Estamos aquí en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, donde se desarrolla Librac 2019. Es la segunda versión de esta feria de libro que la primera del año pasado tuvo una gran convocatoria y un gran éxito que por supuesto esperan repetir en esta oportunidad. Bueno, se cumplió la inauguración, serán más de 800 eventos para el público. Es una feria gratuita, 80 invitados, entre ellos una gran nómina de invitados internacionales, y esto fue lo que nos explicó la directora de la feria sobre Librac 2019. Librac es una iniciativa de ciudad que lo que busca principalmente es promover la cultura del libro y la lectura, hacer de Barranquilla la capital de la lectura. Bien, y entramos en materia con los escritores, los invitados internacionales que son aquí, por supuesto, el gran atractivo para los lectores en la Feria Internacional del Libro de Barranquilla. Andrés Neumann fue el encargado de hacer la conferencia inaugural. Dedicó sus palabras al amor por la ficción, al amor por la literatura y a esa manera de escapar hacia otros mundos que nos permiten hacer los libros. También nos habló de su más reciente obra, Fractura. Más que un lujo, para mí es un placer y es muy lindo remarcar el hecho de que la lectura se convierta en una costumbre diaria, ¿no? En una especie de compañía recurrente. Entonces siempre me gusta pensar que, aunque es un lujo en el sentido de una oportunidad única, a ver si convertimos el lujo en una especie de gimnasia imaginativa diaria que nos permita ampliar nuestra familia. Son los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, Librac 2019, que vive sus primeros días, sus primeras horas y que irán con este recorrido de lecturas y de páginas y de historias hasta el próximo domingo. Y por supuesto NTN 24 estará aquí atento y estaremos atentos a esta cobertura especial, llevando invitados y todas las entrevistas que tendremos para ustedes. Sigan ustedes con mucho más a esta hora. Gracias, Javier, agradeciéndote y a ustedes su sintonía con el informativo de NTN 24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com.